Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la Huacataya Podcast. Y bueno, nada, estamos aquí con el Tuchito y el día de hoy tenemos muchas sorpresas, pero también hablarles de la historia de Bob Marley, que ese es de eso se va a tratar nuestro episodio. Bien, a toda la gente, hola de nuevo, gracias por seguirnos ya en esta aventura que tiene un tercer capítulo. Hoy vamos a hablar, un día muy especial, 14 de febrero, porque engloba muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la gran premiere, ¿no? de la película mundial de Bob Marley. Como ustedes están pudiendo ver, tenemos ya acá el material promocional, que se ha elegido justo el 14 de febrero porque al hablar de la leyenda estamos hablando de One Love, ¿no? De amor, de paz. Ya han elegido esta fecha icónica a nivel mundial que refleja y representa el amor, ¿no? Estamos a un solo día de la película, porque hay que decir algo, ¿no? Hoy es el estreno a nivel mundial. Sí, hoy es el estreno a nivel mundial y bueno, en Bolivia se va a estrenar el día de mañana. ¿Por qué? Porque bueno, recién las y los bolivianos estamos como que retomando nuestras actividades el día de hoy. Entonces lo ideal es que toda la gente pueda estar mañana tranquila, haya mucha gente en los cines y por eso justamente han decidido Paramount Pictures International, Andes Film y Cine Center realizar la premiere este 15 de febrero, que es el día de mañana, a las 20 horas. A las 20 horas, sí. Pero todo listo, chicos, va a estar desde las 19 para los que quieran asistir. A la alfombra roja. A la alfombra roja de Bob Marley. Y como lo habíamos prometido y anunciado en nuestras redes sociales, aquí están las entraditas que vamos a regalar a todas las personas que participen del concurso que hemos lanzado a través de la Huacataya, el podcast. Y aquí están las 6 entraditas, gente, listas para poderlas dar a quienes nos acompañan, ¿no? Exacto. Ya saben, solo tienen que poner like a nuestras redes sociales, escribir Bob Marley la leyenda, hashtag Bob Marley la leyenda, hashtag la Huacataya el podcast. Y nada, ya van a poder ser acreedores de esta entradita que ya la vamos a estar sorteando también en las mismas redes sociales y en nuestro Facebook oficial. Así que muchas gracias, hemos tenido una linda acogida y bueno, también esto... Una linda acogida. Acogida. ¿No? Acogida, porque sí. Estos carnavales se vive mucha fiesta, ¿no? Claro, entonces, por eso te decía, ¿qué has hecho hoy día 14? No, hoy con la familia. Bueno, chicos, y ya para terminar esta parte de las entradas y de la premiere, que es el día de mañana, el concurso termina el mismo día de mañana, sí, al mediodía. Al ¿no? mediodía. O sea que todavía tienen tiempo, gente, de poder compartir el post, de utilizar las palabras, los hashtags que les ha mencionado la Yapita y compartirlo, que es lo más importante, y mencionarnos, ¿no? Seguirnos, por favor, en nuestras redes, que estamos activos en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, ¿no? Y suscríbanse porque estos capítulos cada vez vienen cargados de muchas aventuras y bueno, empezaremos con el capítulo del día de hoy. Exactamente, sí, bueno, tal vez queremos dar como pequeñas introducciones a muchos que conocen a Bob Marley, pero hay algunos que tal vez solo han escuchado algunos 2 temas, 3 temas y de repente quieren ir a ver la película, pero quisieran saber un poquito más el contexto y hoy día les vamos a tratar de retroalimentar con un poquito más. Así es, una de las canciones que está sonando de fondo, Could You Be Love, una de las canciones más famosas de Bob Marley, ¿no? Que, como les decía la Yapita, puede ser que no conozcan toda la música, los álbumes, la música de Bob Marley, pero vamos a tratar de hoy hablar específicamente de la vida de Bob Marley, ¿no? Entonces empezaremos a hablar de Bob Marley, vamos a bajar un poquito de la música. Y bueno, Tuchito, contanos, vamos a hablar de la niñez, la adolescencia y ya la adultez de Bob Marley. Murió demasiado joven, pero nos dejó un legado. ¿Cómo empieza ese legado? Empezamos tal vez por los papás de Bob Marley, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empieza la historia? Un 6 de febrero del año 1945, ¿no? Actualmente él tendría 79 años de vida, pero en realidad son 79 años de eternidad, ¿no? Porque Bob Marley se convirtió en un legendario y siempre va a ser recordado. A ver, me preguntaba sobre los papás. Claro que sí, él ha sido hijo de mamá jamaiquina, Cedella Booker, y de papá, su papá era del Reino Unido, ¿ya? Él era... militar. Él se había enlistado en
se había enlistado en las filas militares de su país, ¿no? De Inglaterra. Norval Marley se llamaba. Este era un tipo que se había enlistado en el ejército inglés, y que había un campamento, al ser Jamaica una colonia inglesa. Exacto. Había un campamento militar en Jamaica, entonces él se va hasta Jamaica, y ahí es donde conoce a Cedella Booker, ¿no? La mamá más conocida ya como Cedella Marley. Claro. Me parece que ella era la encargada de la cocina, de atender a los soldados y todo, ¿no? Entonces ahí tienen contacto. Pero hay algo bien curioso, ¿no? Ellos se conocen el mismo año que nace Bob Marley. Bueno, poco antes de que nazca Bob Marley, ¿no? Sí. Como que a finales del 44. Cuando ellos se conocen, la mamá de Bob Marley tenía 18 un poquito más de 17 años. Todavía era menor de edad. Y casi antes de tener 18 años queda embarazada, ¿no? Entonces, este hombre, el papá de Bob Marley, la llevaba por una inmensidad de años, ¿no? Casi, 30, algo por ahí, porque tenía 50 años. Tengo aquí algunos datos. Vamos a hablar de Norval Marley. Él tenía 60 años. Sí. No, él tenía 60 años y la mamá tenía 17. O sea, imagínense una cosa de 43 Exacto, años, ¿no? Sí, y también por eso mucho de la situación que el papá nunca supo responder o hacerse cargo por esta abismal edad, pero también porque ella era joven y venía de una situación precaria. Claro, ella era del lugar, trabajaba, ¿no? Trabajaba para mantenerse, y él simplemente estaba cumpliendo como que una misión. Sin embargo, se distancian de manera pronta, ¿no? Una vez que nace Bob Marley. De hecho, Bob Marley nunca conoció a su papá. Exacto. De manera personal, solo lo ha conocido por unas cuantas fotos. Creo que hay una única foto de su papá sobre un caballo, cuando joven, ¿no? Allá en el Reino Unido. Y el papá de Bob Marley muere cuando Bob Marley tenía 10 años más o menos, ¿no? O sea, el año 55. Entonces, Bob Marley nunca ha conocido a su papá. Como que ahí empieza un vacío, ¿no? Empezando desde su niñez. Claro. Y también la pobreza, eso le unimos, la pobreza que vivía. Claro, porque como ya habíamos contado en los anteriores podcasts, Jamaica era el patio trasero de Inglaterra. Se vivía en aquellos años mucha discriminación, mucho racismo, ¿no? Es más, la familia de Norval Marley, del papá de Bob Marley, no aceptaba a la familia Booker, ¿no? No aceptaba a la familia de la mamá por ser negra, ¿no? Entonces decían, vas a tener un hijo negro. Y bueno, y de una empleada ha sido, te cuento que muy importante el prejuicio y el juicio de la familia del papá para separarlos también, ¿no? Por este tema racial y todo el tema de discriminación. Exacto, pero tampoco era una relación de amor, si se podría decir, en la que iban a estar, porque existían situaciones en las que muchas de las mujeres eran víctimas de embarazo, se podría decir, de muchos militares, ¿no? Que trabajaban ahí, y además 17 años, imagínate. 17 años contra una persona de casi la tercera edad, ¿no? Claro, y ya con su guagüita, con Bob, ya se le torna mucho más complicado y empieza a tener lo que es ya, empieza a vivir en otro lugar y tener un padrastro, por ejemplo, Bob Marley. Claro, ya se dan las cosas como, tal vez no lo he dicho, ¿no? Bob Marley nació en Nine Mill, que es una población de Jamaica, pero es como una parte más no era tan urbanizada en aquellos entonces, era más rural. Gueto. A los 10 años muere el papá, y a los 11 es que se trasladan a Kingston, a la capital de Jamaica, junto a su madre, ¿no? Y se van, y eso lo habíamos comentado también en los pasados podcasts, llegan a vivir a la zona más terrorífica que le denominaban los jamaiquinos, que era Trench Town, ¿no? Era la zona donde, según los jamaiquinos, era la zona roja, donde crecían muchos delincuentes, donde había mucho vandalismo. Sin embargo, también era el lugar donde era como que la cuna de los artistas, porque ahí se encontraban muchos artistas, ¿no? Entre ellos, no solo músicos, también se encontraban gente que hacía esculturas, gente que hacía pintura. En general ha sido una zona del Trench Town de mucho arte, ¿no? Donde Bob Marley ha podido conocer a sus amiguitos, con los quienes ha crecido,
uno de ellos, por ejemplo, Bunny Wyler, porque Bunny Wyler era el hijo de uno de los enamorados de su mamá, justamente, ¿no? Exacto. Entonces Bunny Wyler así como el hermanastro, tengo entendido. Exacto, ¿no? sí. Ya remontando y pasando como que la niñez de lo que ha sido la infancia de Bob Marley, el no tener a su papá cerca, también, no conocerlo, sí. ya nace como que ellos migran en busca de mejor vida a Kingston, llegan a Trenchtown. Según cuenta la mamá en varios documentales, en varios libros, que Bob Marley siempre tenía ese gusto por la música, ¿no? Pero creo que no ha encontrado hasta llegar a Trenchtown la inspiración, ¿no? Él y ahí conoce amigos, conoce músicos, conoce instrumentos, se le abre también la mente y el mundo, ¿no? Entonces, hasta los 14 años que básicamente Bob Marley empieza a hacer música, siempre lo ha hecho con vida, pensando que él quería hacer eso, siempre lo decía, ¿no? Claro, incluso el deseo de ser un artista, y además el contexto daba también, ¿no? Con claro, porque hablábamos también la vez pasada, el soul, jazz, R&B, y toda esa música que traían de Estados Unidos y de sectores cercanos a la isla de Jamaica, daba también para que ellos puedan interpretar, y él tenía eso. Claro, como hablábamos, ¿no? Jamaica ha tenido mucha conexión con países cercanos, ¿no? En este caso la música por Florida, ¿no? Por Miami, que era un lugar cercano, digamos, a la isla, donde se escuchaban las emisoras de radio, escuchaban soul, escuchaban rhythm and blues. Es hasta los 14 años que Bob Marley empieza a hacer música de manera un tanto empírica, se podría decir, ¿no? Junto a su hermanito de vida y de crecimiento que ha sido, bueno, de crecimiento desde que él se va a Trenchtown, que es Bunny Wyler, ¿no? Y tienen un mentor musical. Sí, Joe Hicks, que ha sido uno de los mentores principales, no solo de él, también de su hermano, pero que ha transmitido a bastantes chicos en la isla, y que posterior ya vamos a contar que él ha sido también parte de ellos, ¿no? Claro. Joe Hicks ha sido como que en ese entonces era ya uno de los músicos más virtuosos y talentosos del lugar, ¿no? Que quien mira en Bob y en Bunny como que estos chicos quieren hacer música y como que los impulsa, y es un mentor musical, ¿no? Exactamente. Bien importante esto, ¿no? Para el arranque musical de lo que ha sido la historia de esta leyenda como es Bob Marley. Y ellos ya querían tocar, ¿no? Claro. Ellos ya querían tocar y dicen, no están todavía listos. Entonces el contexto es el siguiente: Bob Marley discriminado por ser mestizo. Además era discriminado en la propia isla, porque sí, no era negro puro. No era, exacto, entonces discriminado por ser afro, era pobre, era descendiente africano directo, después su mamá era madre soltera. Bueno, descendiente también de británico, de ¿no? británico, bueno, ¿no? Sí, pero en una situación de pobreza, soltera al final, madre soltera, y su padrastro, que empiezan tal vez a buscar una mejor calidad de vida, y ellos con las ganas de querer ser músicos. Claro, siempre, más que de ser músico, han encontrado en la música un portal para decir lo que ellos vivían, lo que sentían, de todo lo que mencionas, ¿no? La discriminación, el sufrimiento, la pobreza, el seguir siendo el patio trasero de algo, ¿no? Entonces, pero hay una historieta bien bonita. A ver, contanos, pero antes ¿un traguito? Un traguito, tal vez si me puedes explicar para que ya volvamos, porque nos estamos quedando en la adolescencia. Nos estamos quedando y tenemos que corretear porque el tiempo es corto en televisión, pero no están en televisión, ¿sale? Salud. Un poco de música, salud. Bye. Ya pues, bien. Ya. Volvamos, cuando ellos querían tocar, decían todavía no están listos. La gente ya los escuchaba y decían no, todavía no están listos. Y en lo que están creciendo musicalmente, empiezan a buscar con quién tocar, y en eso aparece como decía el Bunny Wyler, llega un negro alto, súper lindo, que dice, yo sé tocar la guitarra. Y Bob Marley le dice, ¿tú sabes tocar? Y el otro dice, sí, por eso la afina, y empieza a tocar. Y ahí empieza todo, ¿no? Exacto. Como un grupo, él era Peter Tosh, también un famosísimo músico jamaiquino. Más radical que el de los tres, el más radical. Me parece que sí. No, pero en aquel entonces valoraba su trabajo. En aquel entonces, jovencitos, ya empezaban a tocar y la gente los aplaudía, los ovacionaba, y ellos decían,
ya estamos listos, ¿no? Para estar listos tienen que perder el miedo. Y para perder el miedo tienen que tocar a las 2 de la mañana en el panteón donde los dipis. Los dipis eran como que las almas. Exacto. Y él decía que todo el mundo le tiene miedo a las almas, por eso ir al cementerio de noche o de madrugada era pues, la conexión. Era bien terrorífico. Exacto. Y cuando alguien logre hacer música a esa hora y en ese lugar y demuestres que puedes hacerlo, es el momento en el que realmente vas a perder el miedo a cantar ante el público. Exacto. Entonces tarda 2 años hasta que ellos salen como que a la luz, y en 1960 con la ayuda de productores, en este caso como Jimmy Cliff, sacan por primera vez su primer álbum de estudio, sí. ¿no? Y ahí tienen mucho apoyo con otros artistas del momento que les pagaban $20, así máximo, y a veces solo para tu sándwich, que era Studio One, ¿no? Que ha sido, como hablábamos en el podcast pasado, era como la disquera que trataba de manejar e incorporar nuevos artistas después de que había pasado el boom del sound system. Claro. No, de las pocas disqueras que en ese entonces me parece que eran un par, 2 o 3, ¿no? Sí. Pero no va a ser que hasta el año 1962 que lanzan ya un disco, el primer disco, digamos, ya como The Wailers, ¿no? Porque hasta entonces eran The Teenagers. Sí. Entonces la gente decía, ustedes vienen y hacen música de lamento, hacen música de tristeza, de dolor. ¿Por qué no se llaman The Wailers, ¿no? Porque The Wailers significa lamento, sí, ¿no? Llorar, sí. The Wailing Wailers, sí, ¿no? Entonces sí. inician con The Wailing Wailers, The Wailers, y hasta 1962 lanzan su primer disco de estudio como The Wailers, ¿no? Y bueno, empieza como que el movimiento musical dentro de Jamaica, porque además es bien importante recalcar que en 1962 se da la revolución e independencia de Jamaica, Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, como la independencia de Jamaica, ellos querían tener su propia música, ya somos independientes. Tenían su propia bandera, eran independientes, entonces necesitamos nuestra propia música. Y ahí empieza con ya un poquito más de la adolescencia. Ahí también conoce a la querida Rita Marley. Claro, a la quien sería todavía en aquel entonces una amiga, compañera, músico, ¿no? Sí. Ella era corista y cantante de su propia banda. Ella tenía como que cantaba con una banda en aquel entonces, se conoce como Bob Marley, y básicamente empieza una amistad que posteriormente se convierte en una relación, ¿no? Sí, luego agüitas, empiezan las guaguas, ahí tal vez ahí hablar un poquito de la... Y eso, a ver cómo sale, ¿no? En la película, estamos también expectantes, no solo de esto, pero también de Bob Marley. ¿Tuvo cuántas esposas? Pero tengo entendido que ha tenido 13 hijos con 7 mujeres distintas, ¿no? O por lo menos 13 que son oficiales, que están reconocidos con su apellido, y también pueden encontrar la información de estos hijos, de estas esposas, ¿no ve? De ahí es lo que nos peleamos bastante con el Tucho, porque es una situación en la que sí, por ejemplo, en el libro de No Woman No Cry de Rita Marley, ella menciona, ¿no? Que sí ha vivido situaciones de violencia, y que también Bob Marley era un poco, si bien un poco agresivo, pero era también, por el tema de los Rastafari y todo, no compartía tanto lo que era la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces también eso es importante de plasmarlo en la vida de Bob Marley. Tener 13 hijos, apenas con 30 años, y con tantas mujeres, entonces era una situación también que él decía, no por ser Rastafari, yo vivo esa concepción de la no protección, el cuidado de que todos me amen, pero eso también ha sido una debilidad, ¿no? Cuando muchas veces habla en muchas conferencias Rita Marley sobre la situación que ha vivido con Bob Marley, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Bob Marley y Rita tenían ellos un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el que tenían una relación libre, ¿no? Que ellos podían seguir teniendo relaciones sexuales con otras parejas siempre y cuando se avisen, digamos, ¿no? Ambos estaban de acuerdo. Entonces, si ustedes notan, la cantidad de hijos que ha tenido Bob Marley es bastante, y él, y como toda la comunidad lo dice, ¿no? Nunca han negado que Bob Marley sea mujeriego, claro. Pero más allá habría que ver como el tema de la violencia. Exacto. Obviamente ha debido haber una violencia psicológica. Exacto, ¿no? Yo creo que más la aceptación de relación libre, es decir, bueno, acepto porque al final lo quiero y quiero seguir, y era, como lo que ahora mencionamos, una relación tóxica. Claro, y el tema no era tanto como que soy rasta y no acepto a la gente que comparte... La comunidad LGBTIQ+. Claro, porque estamos hablando de 1960, ¿no? O sea, ahorita está a flote, creo que está incluso es un tema súper que tiene mucha fuerza, ¿no? Claro.
Pero en aquel entonces había mucho machismo cerrado, también, el machismo era mucho más grande. De hecho, muchas de las mujeres de Bob Marley indican que, claro, él era el hombre, entonces aceptaban todo. Él decidía qué hacer, ¿no? Con quién estar, cuándo estar. Claro, incluso dicen, en el harem. pero también ellas no aceptan que no era justo, o sea, no era justo que él sea tan así, ¿no? Como decimos aquí, tan así, porque eres tan así, ¿no ve? Sí. Pero también dicen, es que él era muy encantador, era guapo, sabía conquistarlas, como que las trabajaba un poquito. Exacto. Y las chicas se enamoraban de él, ¿no? Y todo lo que ha pasado ha sido con el consentimiento de ellas también. Exacto. No había ninguna situación que no sea sin su consentimiento. Bueno, Rita Marley habla en algunas de esas ocasiones en las que no era con su consentimiento, pero no queremos entrar mucho en detalle, pero en este caso sería Red Flag, ¿no? Hablando del 14 y todo. Pero bueno, eso no quita que él ha sido un gran músico, cantante y obviamente una leyenda, y que también ha participado y ha tenido una voz en alto a nivel mundial. El libro de Rita yo creo que fue más una catarsis de cómo ella lo vivía en el contexto también en el que ella estaba, y también algo político que ella mencionaba, ¿no? Rita es cubana, entonces ella tenía un contexto bien interesante, ¿no? O sea, y además que venían del tema de la independencia de Jamaica, de la Guerra Fría, de bandos partidarios de comunistas y liberales. Entonces ahí también entra otro tipo de contexto para Bob Marley, ¿no? Pero vayamos ya con el tema de... sí, a ver, vamos a ir volviendo al tema de lo que es Bob Marley. Nos hemos escapado un poco como para el chismecito de... Sí, aquí le gusta el chisme a la yapa y de una ha querido hablar más de Bob Marley, que ha sido, que ha sido violento, pero el tema de la familia, bueno, ya le hemos tocado, nos hemos adelantado mucho porque con Rita Marley empiezan a enamorar básicamente por los años 65, ¿no? Sí. Ya después de que Bob Marley ya tenía álbumes de estudio con The Wailers, ¿no? Entonces, incluso el año 66 que llega Haile Selassie a Jamaica, la isla, Bob Marley no estaba con Rita Marley físicamente, porque él se va a Estados Unidos con su mamá, se va por un periodo corto de 6-8 meses, incluso le dice a Rita, ve, si puedes andar a verlo y conocerlo, Haile Selassie, ¿no? Y en esas veces ya enamoraban. No, pero estamos hablando todavía del año 66. Ya lo de los hijos, es un poco más adelante. Pero, hay varias historias. Pero está bueno tocar el punto porque ya para inicios de los 60 ya se conocían, ¿no? Sí. Obviamente eran todavía, como habíamos tocado, Bob Marley empezó a hacer música casi teniendo 15 años, ¿no? Entonces ya había conocido, pero todavía estaban creciendo cada uno con su mundo musical, ¿no? El 73 me parece que sacan su quinto álbum de estudio, The Wailers, que se llama el Catch Fire, ¿no? Pero es bien curioso este dato, porque ¿cómo nace este disco? Ellos ya hacían música, ya en Jamaica eran conocidos, pero solo en Jamaica, ¿no? Entonces hay un productor inglés que se llama el Chris Blackwell, ¿no? Chris Blackwell, que es un productor inglés que se va a la isla, conoce al grupo y si se interesa por el grupo, ¿no? Entonces dice, su música es buena, pero solo los conocen aquí adentro en la isla, ¿no? Exacto. Entonces le dice, ustedes podrían generar un álbum que sea más profesional para poderlo exportar, y yo me comprometo a realizar gestiones para poderlo hacer. Y les da 600 libras, que en aquel entonces tampoco era mucho. No era mucho, pero pero un incentivo para ellos que estaban empezando. Con ese dinero que han tenido, se van a producir su disco y nace el Catch and Fire. Exacto. De hecho, Chris Blackwell dice, creo que perdí mi dinero porque estos muchachos, ¿será que me devuelven o será que hacen algo? Y justo él retorna a la isla y como que reclamando, ¿no? ¿Dónde está el trabajo que han prometido? Y en ese entonces se encuentra con Bob Marley, y Bob Marley justo le dice, ya nos íbamos a comunicar contigo, aquí está el material que hemos logrado con el apoyo que nos has dado. Y ese álbum se llamaba Catch and Fire. A partir de ese álbum, que ya es el quinto álbum de estudio de The Wailers, inicia ya como que esta historia a nivel
internacional. ¿No? Y ahí es donde Chris Blackwell, que era su productor en aquel entonces, decide como que llevarlos a Inglaterra a dar una gira y para promocionar, ¿no? Y ahí empiezan las disputas, ¿no? Porque Bunny Wailer, que era uno de los integrantes de Wailer, dice, nunca nos han dicho a nosotros que era una gira promocional, ¿no? Porque al final de la gira no les pagan, además han tenido que viajar mucho, es el viaje cansador, dice que comían lo que podían, y el mismo Chris Blackwell lo dice, ¿no? La comida era mala, los viajes eran largos, el cambio de temperaturas era brusco, porque estaban en Inglaterra, no estaban en una isla como Jamaica. Entonces, al retornar de esa primera gira, donde ellos habían logrado hacer una gira en el año 73, esa es la gira porque a partir de que sale el Catch and Fire, van de gira, entonces vuelven y Bunny Wailer dice, no es lo que yo he pensado que se debería hacer con la música, ¿no? Entonces él reclama un poco el decir, ¿por qué no nos han dicho en algún momento que esto era una cuestión promocional, que no nos iban a reconocer nuestro trabajo? Y él decide, sale una nueva gira a Estados Unidos, ya como segunda gira promocional, y el Bunny Wailer decide ya no ir, ¿no? Entonces decide, no, yo no voy, pensando que el Bob Marley y el Peter Tosh se iban a poner de su lado, claro, por la ideología que llevaban, ¿no? Del respeto, de por qué no nos retribuyen, por qué no nos dan mejores condiciones, ¿no? Pero lastimosamente Peter Tosh y Bob Marley aceptan ir a lo que es la gira. Y ahí es donde Joe Hicks decide integrarse, ¿no? Porque ya tenían como que una céfalo, ya que Bunny Wailer se sale. De Wailers y Bob Marley. Claro, solo quedan Peter Tosh y Bob Marley y van a una gira a lo que es Estados Unidos, también con Chris Blackwell, ¿no? Terminando esa gira, Peter Tosh es lo que dice, no, ¿por qué otra vez? Creo que nos están estafando. Y como tú decías, ¿no? Peter Tosh era un poco más radical. Sí. Él decía, no, yo soy músico, soy corista de esta integración. Yo le enseñaba la guitarra y a tocar a Bob Marley. Hace 11 años, sí. Entonces necesitamos que nos den un poco más de respeto, ¿no? Entonces ahí es donde... Y además también el respeto, perdón, Tuchito, cuando habla y dice, va a ser solo Bob Marley, The Wailers y Bob Marley, porque si va a ser, nosotros éramos 3 y se tiene que mantener la esencia. Claro. Se mantiene la esencia. De hecho, y si no, pues que se quede Bob Marley. De hecho, gente, si ustedes ven la data discográfica, mejor dicho, de Bob Marley, viene The Wailing Wailers, The Wailers, Bob Marley and the Wailers y finalmente Bob Marley solamente, ¿no? Y es por lo que, y es buen dato que ha tocado la Yapita, porque es cierto, ¿no? El mismo productor, que es el Chris Blackwell, ve que Bob Marley es el único más interesado en hacer, el que escribía las canciones, el que componía, ¿no? Entonces, una vez que Bunny Wailer se retira, pone el nombre, ¿no? Bob Marley and the Wailers. Pero una vez que Peter Tosh también se retira, después de la gira de Estados Unidos y decide ya no ir más, hace un reclamo, ¿no? De por qué se llaman, por qué se va a llamar The Wailers si ya no estamos nosotros, que somos la esencia. Y como que los fundadores. Exacto. Y como que quienes hemos creado, ¿no? Entonces, a partir de eso es que Bob Marley como que reconstruye, ¿no? Reconstruye la banda y ya solamente se llama Bob Marley a partir de 1974, ya pita. Sí. Y es donde las integra a las de Dre Eye, que son que a quienes también regala una canción de Three Little Birds, ¿no ve? Donde están las 3 coristas, están los hermanos Family Man, ¿no? Estaban, sí. Y están pues músicos de renombre ya para aquel entonces, para los años 74, músicos jazzistas, sesionistas. Estas coristas, por ejemplo, tenían sus propios proyectos, ¿no? Exacto. A excepción de Rita, que era solamente corista de un proyecto, pero ya tenían la experiencia, ya tenían el recorrido y también ya tenían el reconocimiento dentro de lo que era Jamaica. Y que era el plus, ¿no? De poder modificar esto de la música y volver a reggae y ser la música de Jamaica. Entonces, ya para aquellos entonces ya era la música jamaiquina, ¿no? En el anterior podcast habíamos hablado exactamente de reggae, cómo es que el reggae se vuelve la música de Jamaica, ¿no? Sí.
¿no? Entonces a partir de eso ya es una historia larga también, que les invitamos a ver el segundo capítulo. Pero a partir del 74 es que ya Bob Marley, como nombre propio y solista, inicia su carrera. Y cuando salen por primera vez a la luz, olvídate. Exacto. Ha sido una explosión y era musical. Un movimiento revolucionario, social, energético, cultural. Lo dicen todos, ¿no? Los que han acompañado, lo dice Joy Hicks, lo dice Jimmy Cliff, lo dice Chris. Entonces ha sido una explosión, ha sido una dinamita. Y ahí es donde básicamente jamás dejó de crear música y de ser esto un movimiento mundial, que es el día de hoy, ¿no? A partir del 74, que es hasta el 75 donde se consolidan como una banda ya a nivel mundial, porque han tocado, ya llenaban estadios de Estados Unidos, ya llenaban estadios de Inglaterra, incluso han ido a tocar a Tokio, ¿no? Más adelante, donde la gente ni siquiera entendían qué estaban cantando, pero ya era del 73 al 75 como que ya al 100% Bob Marley. En realidad el 74 nace Bob Marley como Bob Marley, ¿no? Entonces en todos esos años ha empezado a haber una evolución y revolución, ¿no? De su música. Exacto. Y cuando ya empezamos igual a que su música sea más profunda, viene esto de lo social revolucionario. ¿Escuchaste cómo fue esto de, tal vez que podamos contar de los disparos, del atentado que tuvo Bob Marley? Claro, bien importante, ¿no, chicos? Igual viene esto de una historia, ya cuando Bob Marley ya era famoso a nivel local y a nivel internacional, venían músicos de renombre a la isla a conocerlo, ¿no? Entre ellos estaban los Rolling Stones, por ejemplo, estaba Stevie Wonder, y él ha podido compartir algunas canciones, algunos conciertos, y también ha compartido amistades, donde hay algunos registros fotográficos, incluso, ¿no? Sí, que los vamos a poner igual. Entonces, pero que eso también ha generado cierto tipo de... Claro, los Rolling Stones decían, no, este está loco, este tipo, y quiero conocerlo, digamos, ¿no? Ha habido un concierto que se ha dado a inicios del 76, donde Bob Marley ha compartido con Stevie Wonder, el famosísimo Stevie Wonder, que hoy en día lo seguimos teniendo. Exactamente. ¿No? Ha sido de los, como lo había mencionado en el anterior podcast, uno de los pocos músicos en vida que ha tenido el privilegio de compartir con Bob Marley. Ha subido a compartir en un escenario con Bob Marley, y él decide donar el 50% de sus ganancias a un centro clínico de ciegos de Jamaica. ¿Ya? Entonces Bob Marley dice, qué buena idea, qué buen gesto que está haciendo. Entonces vamos a dar, nosotros también queremos hacer algo por el pueblo, ¿no? Exacto. Y dice, vamos a dar un concierto gratuito. Lastimosamente Bob Marley y todo su equipo no se da cuenta que, básicamente ha sido una movida política, porque lo utilizan a Bob Marley por querer dar un concierto a nivel gratuito. Empieza a buscar el apoyo, ¿no? No solamente del lugar, sino de todo lo que se requiere, ¿no? En cuestiones técnicas, en cuestiones publicitarias y demás, y le da el apoyo el ministro, que en aquel entonces era parte del gobierno. Pero el concierto lo hacen los primeros días de diciembre del año 76, sin darse cuenta que 2 semanas después eran las elecciones nacionales, ¿no? Entonces utilizan el concierto de Bob Marley, el concierto gratuito, para hacer política partidaria, ¿no? Para hacer publicidad. Publicidad para que voten por ellos. Claro, ya no sería publicidad, sería propaganda. Propaganda, ¿no? Política, sí, electoral. ¿Qué pasa después? Viene el tema del atentado a Bob Marley, ¿no? Y que donde estaba Rita Marley y donde estaba también su gerente y DJ, que aquí lo tenemos a Don Taylor. A Don Taylor, que era su representante en aquel entonces, en ese momento, entonces, que, reciben los disparos aproximadamente, ¿no? Como cuenta la historia, 86 disparos. No tengo el dato exacto, lo que sí indican es que la persona que les ha disparado ha acabado con las balas que tenía en el arma, ¿no? Además, y que era todo un equipo. Y, ¿no? Este atentado se da 2 días antes del concierto. 2 días antes del concierto van, lo buscan, donde él vivía, y donde él vivía
era una casa que le había dado justamente el Chris Blackwell, que era su productor, que él era una casa de él, de Chris, le ha dado para que ensayen, ¿no? Entonces ahí se juntaban todos. Era, te cuento, una de las casas en una zona residencial de Jamaica que estaba como a 2 casas de la casa de los altos mandos, pero era lleno de rastas, era lleno de gente así súper alternativa, como hasta el día de hoy los conocemos, lleno de hippies, ¿no? Que con el tiempo Bob Marley se lo compra a Chris, ¿no? Entonces, para aquel entonces ya van a la casa de Bob Marley, donde ensayaban, donde producían, donde lastimosamente se encontraba Don Taylor y Rita Marley, y los disparan, y les disparan a los 3, ¿no? El que recibe más balas es Don Taylor, porque estaba aparentemente delante de Bob Marley, ¿no? Entonces ahí es como que un choque bien significativo no solamente para Bob Marley y su familia, sino para todo Jamaica, porque, o sea, ¿qué está pasando? Se supone que si hay líneas políticas, ¿por qué hay muertes, no? Por suerte no hubo muertes. Rita Marley solo sufre un golpe un roce en la cabeza y su cuero cabelludo, pero sí todos estaban amoretados, golpeados, y de hecho Bob Marley muestra, ¿no? Claro, Bob Marley recibe un balazo que se le incrusta en el brazo, y me parece a mí que Bob Marley, porque yo sabía que nunca se le habían sacado la bala, me parece que muere con la bala en el brazo, ya más adelante, y la bala le roza el pecho. Exacto, y él muestra. Y claro, se instala en el brazo izquierdo, ¿no? Todo el mundo decía, le sugería a Bob Marley que te han querido matar y es posible que lo vuelvan a intentar en el concierto, porque el concierto es un concierto público, masivo, y cualquier cosa te puede pasar en el camino, durante, después. Y de 5,000 personas que estaban, llegan a 90,000. Sí, un poquito más de 80,000 personas, 90,000. Porque Bob Marley decide dar el concierto, que ha sido bien increíble. Y en el mismo concierto muestra también, las imágenes que vamos a ver, todo el roce, ¿no? Y muestra cómo sus hermanos, sus compañeros, su esposa tuvieron este atentado, ¿no? Y también deciden irse a Inglaterra. Claro, una vez que se da el concierto, Bob Marley solicita, ¿no?, que se le pueda dar seguridad, que garanticen, ¿no?, todo lo que es el concierto. Entonces la Policía Nacional lo recoge desde su casa, lo escoltan, donde solo Bob Marley estaba en el auto policial, y detrás de Bob Marley estaba todo Rita y todo el equipo en unas vagonetas totalmente resguardadas por la policía. Es así que entra Bob Marley y se dan cuenta que eran más de 80,000 espectadores, porque todo este tema del atentado había llegado, o sea, era una noticia a nivel mundial, y como él decide dar el concierto, o sea, el aforo era impresionante. Exacto, y recordemos que en ese momento Bob Marley estaba en el auge de su carrera, y que también existían tintes, ¿no?, que le mencionaban que él iba a ser o es comunista, tiene tintes, se lo había involucrado con Fidel Castro porque estaban cerca de la isla en Cuba, que Rita Marley era cubana, entonces que tenían esos nexos, entonces mucho más su vida estaba en peligro, y por eso deciden irse a Inglaterra. Claro, se lo había involucrado tanto con esta situación política, porque, como les digo, él había sido utilizado, ¿no?, por una parte del gobierno que en ese momento oficialista era del lado izquierdo, ¿no? Entonces había una pugna que Bob Marley es partidario, pero Bob Marley en realidad, si tenía alguna fin, era más demócrata comunista, claramente, pero él siempre decía que no, porque todos los políticos hacen daño, todos los políticos lo hacen mal, o sea, si habría alguien que lo hiciera bien, tal vez, ¿no? Entonces él decía, yo hago música para decirles a estas personas que nos hacen daño que lo están haciendo mal, ¿no? Exacto. Entonces se ha mezclado, hay muchas historias, hay varias, estamos contando como que en saltos todo esto. Pero igual van a poder encontrar biográficamente muchas historias que pueden decir que Bob Marley era de izquierda o era de la oposición, pero en realidad era un tipo no partidario. Claro, con algún enfoque, un enfoque, ¿no?, más al proletariado, a la pobreza, a la gente que no tenía voz, al racismo. Ahora que eso ya los partidos puedan tergiversarlo con una gestión pública corrupta, y es otra cosa, pero la visión la tenía. Claro, la visión era más pacifista, ¿no? Hay que hacer notar también que ya en el año 76, que se da el atentado, ya en diciembre del año 76,
ese año ha sido bien importante también para la música, no solamente para la música de Bob Marley, sino también para lo que engloba la historia, ¿no? Exacto. El año 76 se cumplían 10 años de la visita de Haile Selassie, ¿no? Que como lo habíamos contado en el anterior episodio, para los Rastafaris era como que él era el profeta, ¿no? Era su emperador, era su rey, era Cristo que había renacido, ¿no? Que había reencarnado. Entonces, el 76 se cumplían 10 años de la visita de Haile Selassie. El 76 también sale Miss Mundo, la canadiense que representaba Jamaica en aquel entonces, que era la Cindy Brexby, que actualmente está viva y es la mamá de Damian Marley, pues. La mamá, claro, ella era Miss. Mira, ese dato yo no lo tenía. Exacto. Pero sí sabía que la mamá era Miss, sí sabía. Entonces, el año 76 hay unos sucesos que marcan la historia, no solo de Bob Marley, sino también de su vida, de la música y de la historia como tal, ¿no? Entonces, a partir del atentado es que Bob Marley y todo su equipo decide, como que por seguridad de su familia también, decide irse a Inglaterra, ¿no? Entonces se va a Inglaterra y como que... ¿Y cuál fue el proceso en Inglaterra? ¿Cómo empieza ya otra vez? No, pues Bob Marley ya era... Continuidad, o sea, ha empezado, claro, ha continuado porque él ya era famoso, ya lo conocían, y ha empezado más bien a conocer diferentes países, más ciudades, más continentes, y no es hasta el año 78 que Bob Marley todavía ya era más famoso incluso, que lo llaman, ¿no? Porque dice que el disturbio social político en Jamaica se estaba tornando tan horrible, se estaba agravando, que estaban empezando a haber muertes. Era lo que pasaba igual en Cuba, porque ya era una revolución social y política que era te saco o muero, ¿no? Entonces, y peor que eso venía de los guetos, entonces es por eso que hablan a Bob Marley, ¿no? En realidad, sí, le llaman a Bob Marley para que... Le dice Bob Marley, desde que no estás, así prácticamente, acá se odian todos con todos, solamente quieren matarse, no se soportan y estamos teniendo un conflicto social que está destruyendo nuestro país, ¿no? Entonces, lo que tengo entendido es que han ido a buscarlo hasta Inglaterra, 2 personas, pero de la oposición, del gobierno de aquel entonces. Pero no van ambos, van los de la oposición y le dicen: esto es lo que está pasando, por favor tienes que volver a la isla, tienes que volver, porque Bob Marley siempre ha dicho que su música era para el pueblo. Es más, muchas veces le preguntaban: ¿te importa mucho tu vida? Y él decía: no, mi vida no me importa, me importa la vida del pueblo, ¿no? Pero él ya generaba masas, ¿no? Y también era... Claro, porque toda su música era contestataria, era de paz, era de revolución, de decir las cosas. Entonces él lograba con su música prácticamente apaciguar esas cosas, ¿no? Entonces Bob Marley acepta la invitación y vuelve a Jamaica en el año 78, donde da un concierto magnífico. Exacto. Y él como que, bueno, eso indica, ¿no? Como que él no tenía preparado qué decir, qué hacer, pero él lo único que había pedido es que estén ambos bandos en el concierto. Y en pleno concierto él pide, ¿no? Me encantaría que estén, mientras canta, ¿no? Dice: me encantaría que estén los dos cabezas políticas que están encabezando, ¿no? Este movimiento, y invita a los políticos de ambos bandos, ¿no? Y esa imagen es icónica porque los dos están agarrados de la mano y muestran el mensaje que quería transmitir Bob Marley, que era paz. Que era paz, ¿no? Sí. Para entonces ya había escrito tantas canciones como War, que hablaba justamente, ¿no? de este tipo de disputas políticas que habían. Y siempre de revolución. No solo en Jamaica, sino en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, esto pasa ya el año 78. Más adelante ya se conoce de su enfermedad, ¿no? La historia y la familia y los amigos cercanos indican, ¿no? Que a Bob Marley le encantaba jugar al fútbol. Exacto. Y ha sufrido una herida por un cacho. En Bolivia el cacho es una zapatilla deportiva con toperoles, ¿no? Sí, ella estaba mal, pero como era rasta, él decidió no acudir a los medicamentos capitalistas, ¿no? O esos medicamentos que intoxican tu cuerpo. Entonces, cuando pasó esto del accidente, él ya tenía un melanoma. En realidad era como una herida que con el tiempo se ha convertido en melanoma, justamente porque él no se trataba, ¿no? No se trataba. La cultura rasta como tal tiene o tenía
esa resistencia a utilizar medicina química, ¿no? Exacto. Entonces él también se rehusaba a ser tratado de manera oportuna, que con el tiempo que él empezó a sentir igual en su cuerpo que estaba mal, ha tomado finalmente, ¿no? Este tema de medicinas, el tema de quererse rehabilitar. Pero no tratarse, ¿no? El tema de operaciones. Lastimosamente no se ha tratado a tiempo, ¿no? Porque le decían que no, que tenían que extirparle el dedo. Otros médicos le decían que se puede sacar solamente una parte y él opta por eso, pero finalmente todas las personas que en su momento han estado alrededor de él lo han guiado mal y eso es lo que indican. Si él hubiera tomado los recaudos en su momento, él estaría con nosotros todavía, ¿no? Exacto, seguiría siendo. Entonces esa herida se convierte en un melanoma que con el tiempo empieza a subir, ¿no? Físicamente, desde el dedo, la pierna y llega a los órganos finalmente, que se hace una metástasis, ¿no? Que era un cáncer que ya había avanzado y obviamente le hacen radioterapias, quimioterapias en el momento en el que Bob Marley pierde el cabello. Bueno, va perdiendo el cabello y decide raparse, ¿no? Esas veces él compartía su vida con Cindy. Entonces ella cuenta, ¿no? Que dicen que fue el amor de su vida. Sí, seguramente, porque ha convivido con ella, ¿no? O sea, si aparte de Rita, que era su esposa, él ha convivido con alguien, ha sido con Cindy, ¿no? Sí. Entonces, ella cuenta que las rastas eran muy pesadas para el cuero cabelludo y con las quimioterapias obviamente él ha ido perdiendo el cabello, entonces ya le quedaba como unas rastas súper desgastadas. Exacto. Entonces él decide raparse, todos, ¿no? Los efectos del cáncer, y, ¿no? y la hija se dé la cuenta, ¿no? Que su papá siempre ha sido y se dé la cuenta, ¿no? Que su papá siempre ha sido un tipo duro, que competían en las orillas del mar y él no decía estoy corriendo con un niño, sino estoy corriendo con alguien, y corría lo más que podía. Era un papá bien jodido, digamos, bien duro. Pero cuando ya le habían cortado, cuando ya él tenía el cáncer y estaba en tratamiento, estaba sin cabello, su hija dice, no, parecía un niño porque físicamente se había desgastado tanto como cualquiera de este tipo de terapias que son para el cáncer. Entonces es que Bob Marley empieza a decaer, ¿no? Pero antes hace un concierto. Antes de perder el cabello todo, Bob Marley tiene el último concierto, es el año 1980, en septiembre, si no me equivoco. En septiembre de 1980 da un último concierto en Pittsburgh, ¿no? Ese es su último concierto. Pero totalmente mal, y le habían sugerido a los doctores que no lo haga, pero él... Que no lo haga porque necesitaba reposo. ¿Y sabes qué es lo lindo de ese concierto? Que la gente, o sea, era tan querido Bob Marley en el mundo, porque este concierto estaba en Pittsburgh y estaba repleto de más de 30,000 personas, y le pedían bis, así, otra, y la logra y toca 4 canciones más. Termina esas 4 canciones y le vuelven a pedir bis. Y todos dicen ahí, ¿no? La Rita dice, no, una más y se va a desmayar en pleno escenario, porque ya todos sabían que él estaba mal. Pero vuelve a repetir y la logra, ¿no? Bob Marley la ha logrado. Está joven, casi ya nuestra edad, pero bueno. Para aquel entonces sí, ¿no? Sí. No, pero para ahora también. Porque para ahora, para siempre, ¿no? Es uno de los que se mueren jóvenes. Voy a poner mientras ya para la parte final del podcast, porque... Bueno, lastimosamente, el año 1981, un 11 de mayo, Bob Marley fallece en Florida, en Miami, ¿no? Y bueno, es el momento en el que... Él intentó volver a Jamaica. Les decían, sí, ¿no? porque él estaba en Alemania. Ajá. Estaba en Alemania y le dan como 2 semanas de vida, algo así. Sí. ¿No? Sí. Y... Porque él al final ha buscado más médicos especializados. Pero ya al final, ¿no? Al final, al principio y el médico, dicho, los médicos le decían, no, ya está, boludo. O sea, ya fue, como que has llegado re tarde, tienes 2 semanas de vida. Sí. Bob Marley comunica a la familia, comunica a la banda, agarra sus cosas y dice, quiero morir donde he nacido. Ajá. Intenta volver a Jamaica, pero lastimosamente... vuelve y a Miami. Y al intentar volver se queda en Miami. En Miami se pone súper mal, lo llevan de emergencia, bajando del avión, lo llevan de emergencia al hospital, y en el hospital es cuestión de horas para que él dé su último respiro, ¿no? Exacto. Su último concierto, como les comentaba, ha sido en Pittsburgh,
Y esta ha sido la última canción que ha sonado. Una canción tan icónica y tan conocida, ¿no? Redemption Song, ¿no? Entonces esta ha sido la última canción que Bob Marley ha tocado en vivo, en vida, antes de que tenga este trágico desenlace, que para muchos en el mundo doloroso por ser un hombre tan de paz, tan de amor y haber logrado tantas cosas a tan solo 36 años. Ya. 36 años, mira, ¿qué han logrado ustedes? Ah, no, mentira. ¿Qué hemos logrado nosotros? ¿Qué hemos logrado nosotros? Y algo lindo, ¿no? Que uno de los hijos que lo ve a Bob Marley, que logra despedirse, es Ziggy Marley. Ziggy Marley, ¿no? Su primer hijo varón de él. Primogénito, sí. ¿No? Es el último en verlo con vida antes de que fallezca y logra despedirse, ¿no? Y Bob Marley le dice algo tan lindo que queda como que en la historia también, y le dice: Ziggy, así, el dinero no compra la felicidad. Eso le dice a Ziggy Marley antes de morir, y bueno, después parte a mejor vida Bob Marley, ¿no? Exacto, y obviamente tenemos mucha expectativa. Y desde entonces se convierte en leyenda. Exacto, y tenemos mucha expectativa de la película que sale el día de mañana en Bolivia, en la premier. Y bueno, esperemos que nos sigan poniendo los likes y todo para que se ganen una de las 6 entradas que al mediodía vamos a estar publicando en las redes sociales. Como esto es un podcast y se graba, pues tal vez nos escuchen otro día, pero decirles que vamos a estar en la premier de Bob Marley, la leyenda. Y nada, ¿qué otra expectativa más tienes? Sabemos que hemos saltado, ¿no? Pero esperemos que esto les motive a que puedan ir a ver la película, ¿no? Puedan conocer mucho más de su historia. Puedan ir a ver la película, escuchen la música de Bob Marley, tradúzcanla, hagan el seguimiento. Chicos, las entradas no están muy caras, para decirles. Sí, no están muy caras. Están, para mi parecer, súper económicas. Sí, están buenas. Así que vayan, aprovechen de verlos. Y ya para despedirnos, síganos en nuestras redes. Mañana vamos a estar haciendo transmisión en vivo antes de ingresar a la premier de todo el evento que se está preparando en las afueras del cine. Sí. Y les vamos a estar transmitiendo un poco para que nos puedan acompañar. Así que esto fue Huacataya Podcast y nos vemos la próxima. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, gente. Chao, chao.